Bienvenidos a esta nueva edición de Su Palabra Ministry. No olvide suscribirse, darle me gusta y compartir con amigos y familiares. En este día estaremos hablando bajo el tema Colosenses 2, 16, 17. ¿Abolió Pablo la ley? Colosenses 2, 16, 17 ha sido traducido y explicado de varias maneras. ¿Qué nos dice el contexto y el trasfondo acerca de lo que Pablo estaba diciendo acerca de la ley de Yahweh? Examinar la información en un contexto adecuado es una regla fundamental de una buena comunicación y nunca más que cuando se trata de comprender una sección de las Escrituras potencialmente difícil. Colosenses 2, 16, 17 es una de esas secciones. En la nueva versión King James dice: así que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a fiestas, luna nueva o días de reposo, que son sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia es del Mesías. La mayoría de los lectores modernos nunca piensan en las festividades del Antiguo Testamento, las lunas nuevas en un contexto religioso o el Shabbat, y mucho menos se preocupan por ser criticados, juzgados por guardarlos. Y dado que son una sombra de lo que vendrá, las cosas mencionadas en estos versículos nos conciernen siquiera hoy. Por otro lado, nuestro Mesías le recordó a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Mateo 4:4. A la luz de las contundentes palabras de Yeshua citadas del Antiguo Testamento, los creyentes deben buscar la comprensión correcta de lo que escribió Pablo. Recuerde, el propio Pablo le escribió a Timoteo: toda escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Y Yeshua dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. La escritura es inspirada y no se contradice. Hay personas que creen que Colosenses 2, 16 y 17 advierte contra el pensamiento de que algunas leyes del Antiguo Testamento se aplican a los creyentes. Veremos que esta conclusión saca de contexto lo que dice Pablo, invirtiendo literalmente el significado que pretendía. El contexto incluye los versículos anteriores y posteriores, así como lo que la Escritura dice sobre el mismo tema en otros lugares. Los versículos anteriores explican en que qué fue clavado en el madero en Colosenses 2:14. El contexto más amplio de su enseñanza se aborda en la ley y gracia. Yeshua versus Pablo. Leyes del Antiguo Testamento y Colosenses 2. En primer lugar, no puede haber duda de que Pablo ahora ha abordado el tema de las leyes y prácticas del Antiguo Testamento, a referirse a una fiesta, a una luna nueva y Shabbat, versículo 16. Pero ¿qué significan entonces estos versículos que toda la ley del Antiguo Testamento es nula y sin efecto? ¿Abolió Pablo la ley? Repasemos las palabras detenidamente y averigüémoslo. El versículo 17 tiene un lenguaje difícil de seguir. Como sabrán, los traductores determinaron dónde comienzan y terminan los versículos y no siempre tienen buen sentido. El versículo 17, que son sombra de lo que está por venir, pero la sustancia es del Mesías, es solo parte de una oración. Una sombra de lo que vendrá. El hecho de que las fiestas, las lunas nuevas y los Shabbat sean una sombra de cosas que aún están por suceder es un lenguaje bastante claro, aunque a la mayoría nunca se les ha mostrado lo que dice la Escritura acerca de cómo estos días representan los eventos en el plan de Yahweh. Muchos se sorprenden al saber que las fiestas de Yahweh presagian acontecimientos reales que se profetizaron para el futuro, incluido el regreso del Mesías, la atadura de Satanás, el gobierno del reino de Yahweh, la tierra y las resurrecciones. Llamarlo sombra no es menospreciar la fiesta, sino reconocer que nos muestra las líneas generales de las cosas maravillosas que Yahweh ha planeado.
La sustancia es del Mesías. Las traducciones de las escrituras en idiomas modernos tienen grandes variaciones en sus traducciones y paraphrases de la sección, pero la sustancia es del Mesías. Algunas versiones sustituyen palabras que esencialmente implican que las leyes del Antiguo Testamento no eran reales y que la realidad genuina está en el Mesías, pero esta interpretación no le hace ningún favor al lector. Las fiestas de Yahweh son sombras de lo que vendrá en el plan de Yahweh. La palabra griega traducida como sustancia significa cuerpo, y los traductores insertaron la palabra es porque pensaron que ayudaba a que la palabra fluyera. Si la palabra es se lee sino el cuerpo del Mesías. Pablo es famoso por sus largas oraciones. El comienzo, el versículo 16 con así que nadie os juzgue, y termina el versículo diciendo sino el cuerpo del Mesías. En otras palabras, no permitas que ningún hombre o grupo de hombres te juzgue por cómo practica las leyes y costumbres del Antiguo Testamento. Escuche solo el cuerpo del Mesías, la iglesia, Colosenses 1:24 y 1 Corintios 12, 13 y 27. Entendiendo comida y bebida en Colosenses 2. Las palabras comida y bebida están en gerundio, por lo que una traducción más precisa sería comer y beber. Las fiestas bíblicas incluían especialmente comer y beber mucho, no embriagarse. Es decir, literalmente banquetes, y el Nuevo Testamento habla de ancianos y creyentes comiendo juntos después de los servicios de adoración, lo que realzaba el gozo del compañerismo sabático. Necesitamos aún más antecedentes para comprenderlo completamente, pero al menos ahora sabemos. Los creyentes, tanto judíos como no judíos, guardaban las leyes y costumbres del Antiguo Testamento. Colosenses 1:27. Otras personas juzgaban, criticaban de manera condenatoria a estos miembros de la congregación por comer y beber con alegría, lo cual es parte de la observancia de las asambleas ordenadas por Yahweh. Pablo no los desanimó porque le estaban haciendo, sino que les dijo que no permitieran que otros condenaran sus prácticas. En cambio, debían permitir que solo la congregación, el cuerpo del Mesías, los instruyera. Tradición de los hombres. Ahora la última pieza del rompecabezas, que es el conocimiento de algo que estaba sucediendo en las iglesias asiáticas en el momento en que Pablo les escribió. En Colosenses 2:8, Pablo insinuó las ideas filosóficas que se estaban difundiendo. Mirad que nadie os engañe con filosofías y vanos engaños, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios básicos del mundo y no conforme al Mesías. Encontramos más detalles en los versículos que siguen a Colosenses 2:16 y 17. Esto es lo que dicen: que nadie os prive de vuestra recompensa, deleitándose en falsa humildad y adoración de ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su mente carnal y no aferrándose a la cabeza, Yeshua, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que viene de Yahweh. Por lo tanto, si habéis muerto con el Mesías de los principios básicos del mundo, ¿por qué, como si vivieren en el mundo, os sometéis a reglas? No tocar, no probar, no comer, que todas conciernen a cosas que perecen con el uso según los mandamientos y doctrinas de los hombres. Estas cosas ciertamente tienen apariencia de sabiduría en la religión autoimpuesta, en la falsa humildad y en el descuido del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la complacencia de la carne. Colosenses 2:18 al 23. Influencias gnósticas y la herejía colosense. La información de fondo que nos ayuda a entender por qué Pablo escribió estas palabras es que la filosofía religiosa de lo que llegaría a ser el
gnosticismo estaba comenzando a aparecer en las congregaciones de la iglesia de Yahweh. Varias cartas del Nuevo Testamento corrigen dogmas prenósticas que se estaban infiltrando en la congregación. Los dogmas falsos incluían la adoración de ángeles, ideas ideadas por el hombre, y regulaciones de abnegación. No toques esto, no pruebes aquello. Estas ideas tenían ciertos atractivos, reconoció Pablo, porque la gente tiende a pensar que negar un deseo significa que son justos. El problema con este pensamiento es que nadie se vuelve justo siguiendo reglas inventadas por los hombres. El carácter justo surge de vivir según las leyes que Yahweh dio. Salmo 119, 172. Dice: mi lengua hablará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Y dado que todos hemos pecado y quebrantado esos santos, justos y buenos mandamientos, Romanos 3, 23, 7 y 12, la única manera en que podemos ser justificados y tener un nuevo comienzo es arrepintiéndonos y teniendo nuestros pecados pasados cubiertos por la sangre de Yeshua HaMashiach. Solo a través del Mesías podemos entrar en el camino de la justicia. Él hizo posible que muramos al pecado para que vivamos para la justicia. Primera de Pedro 2:24. En resumen, Colosenses 2 muestra que las personas de la congregación que promovían doctrinas impías criticaban a los creyentes, tanto judíos como no judíos, por su gozosa observancia de la fiesta, las lunas nuevas y los Shabbat. Pablo enfrentó estas herejías y le dijo a los miembros que estaban festejando según la festividad de Yahweh y las leyes del Shabbat que continuaran como lo habían estado haciendo. Pablo no estaba aboliendo la ley de Yahweh, sino apoyándola. Estaba combatiendo las filosofías y tradiciones de los hombres. Que el Eterno les bendiga. Espero que estas palabras llenen sus vidas y sean de ayuda para seguir adelante buscando al soberano de la blanca vocación. No olvide suscribirse, darle me gusta y compartir con amigos y familiares. Muchas bendiciones. Shalom.